Hoy día vamos a conversar y vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios este tema que sale aquí como título. Dice la necesidad de predicar el Evangelio estando la muerte tan cerca. Y la verdad, hermanos, que vamos a analizar y vamos a mirar que este no es un título alarmista. Si bien esta es la sensación que hoy día tiene, ¿no es cierto?, la sociedad, nuestra sociedad, nuestros cercanos, nuestra familia, incluso a lo mejor nosotros más de alguna vez, con todo esto que está aconteciendo, ¿no es cierto?, de esta pandemia, de este virus, COVID, eh, sentimos a lo mejor el temor de que podría estar la muerte más próxima de lo que pensamos. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. Y les invito a tener un momento de oración antes de comenzar, antes de ya poder mirar en la palabra de Dios eh, y ver qué nos quiere decir Él con relación a este tema. Oramos, amado Padre, ante tu presencia vamos, agradecidos por que tú has sido fiel, agradecidos porque sabemos que descansamos bajo tus alas, porque tú eres soberano. Señor, descansamos en tu misericordia, en tu amor, entendemos que nuestras vidas son tuyas y que tú nos has comprado por precio, un alto precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y al estar, Señor, en tus manos, todo lo que nos acontezca siempre va a ser de bien porque está bajo tu voluntad. Humanamente reconocemos que muchas veces a lo mejor sentimos temor o muchas veces no alcanzamos a dimensionar, a comprender tu obrar, tu voluntad. Te pedimos que en la dirección de tu Espíritu Santo y junto con tu palabra nos vayas enseñando día a día a poder comprender mejor lo que tú quieres de cada uno de nosotros y también de nosotros como un todo, como parte de la iglesia que somos. Ahora, Señor, dirige nuestras vidas, enséñanos, háblanos, reconfórtanos a través de tu palabra y que podamos, Señor, encontrar en ella el alimento para nuestras vidas, como también, Señor, las herramientas, las arras que es ella, Señor, la fortaleza, la firmeza para nuestra fe, para nuestra esperanza, para cada una de nuestras vidas. Oramos agradecidos por este tiempo que podemos tener, por esta reunión, por este tiempo de comunión a la distancia física, pero podemos estar conectados, podemos tener comunión y podemos expresarnos, Señor, el cariño, el amor que como hermanos nos tenemos. Oramos en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, entonces vamos a hablar sobre este tema. Vamos a mirar aquí en la palabra de nuestro Dios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9 y el versículo 16, hay un pasaje que nos ayuda a entender y nos marca la pauta, nos marca unos lineamientos que son interesantes poder mirar. Dice, pues si anuncio el Evangelio, aquí está hablando, ¿no es cierto?, nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, con la dirección, por supuesto, de nuestro Dios, esta es palabra de Dios, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y qué interesante es notar esta palabra. El apóstol marca, el apóstol enseña, es una necesidad la predicación del Evangelio. El poder pregonar las buenas nuevas de salvación debe ser una necesidad. ¿Y cómo podemos entenderlo? ¿Cómo esto puede calar y cómo esto puede ser parte de nuestras vidas? Entendiendo por qué es una necesidad. Y vamos a mirar por lo menos tres aspectos hoy día de por qué predicar el Evangelio es una necesidad. El primero de ellos, punto uno, dice, es una necesidad, predicar el Evangelio es una necesidad porque es un mandato de Dios. Entonces, como primera medida, es un mandato de Dios y nosotros como hijos de Dios tenemos la necesidad de obedecer a Dios. Es bueno para nuestras vidas obedecer a Dios. Es, es edificante, es enriquecedor para nuestras vidas
obedecer a Dios y Él manda que prediquemos el Evangelio. Veamos algunos pasajes que nos hablan sobre esta situación. Primero, un pasaje muy conocido, Marcos, capítulo 16 y versículo 15. Marcos 16, 15. La gran comisión. Siempre que hablamos de la gran comisión, ¿no es cierto? Pensamos en Mateo. Mateo, ahí capítulo al final, en Mateo 28, 19 y 20. Pero también está en Marcos, también está en los otros evangelios. El mismo mandato se repite. Y en el libro de Marcos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id, predicad. Están ahí, son palabras imperativas, no dan lugar a cuestionamientos. Id, no hay un si quieren, no es una opción, es un mandato, es un imperativo. Id por todo el mundo y predicad que el evangelio a toda criatura. Algún día alguien, siendo obediente a este mandato, permitió que el evangelio llegara a nuestras vidas y escuchamos el Evangelio de Salvación. Hoy día, nosotros que ya hemos recibido la gracia redentora, después de haber escuchado el Evangelio, nos corresponde ir a otros llevando el Evangelio de salvación. Nosotros llevamos la palabra, sembramos la semilla, la obra redentora es una obra divina, es una obra de Dios. Es Dios el que es Dios el que transforma vidas, es Dios el que regala salvación, es su espíritu, como dice ahí, ¿no es cierto?, en los evangelios, en su palabra dice, es el espíritu el que convence de pecado, de justicia, de juicio. No somos nosotros, pero nosotros somos portadores de la semilla, nosotros somos portadores del mensaje maravilloso de salvación, del mensaje de amor, del amor de Dios hacia toda la humanidad. Otro pasaje que podemos ver con relación a esto está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 5 y versículo 20. En el libro de los Hechos, capítulo 5 y versículo 20. Y dice, id, también es un mandato, dice, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y este pasaje es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque en el capítulo 4 del libro de los Hechos tenemos a Pedro y Juan, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, predicando. Ellos fueron al templo, mostraron la misericordia de Dios por medio de la sanidad a un hombre cojo que estaba ahí en la puerta y predicaban el evangelio. Les tomaron, las autoridades religiosas, ¿no es cierto? Les tomaron, les ordenaron que no predicaran, ¿no es cierto? Les dijeron no prediquen y para presión un poquito, los hicieron, los llevaron a la cárcel por esa noche. Pero estando ellos en la cárcel, los versículos anteriores al 20, nos dicen que un ángel del Señor les sacó de la cárcel. Un ángel del Señor los libera de esta situación que ellos estaban viviendo. Y cuando el ángel los saca de la cárcel, les da estas instrucciones. El ángel los saca de la cárcel y en ningún momento les dice, ya, miren, tuvieron problemas, no lo hagan. No, sino que al salir les dice, ahora ustedes vayan, id y pónganse en pie en el templo, vayan al templo, vayan y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Que es interesante, que como aquí cambia un poco, no dice y vayan y prediquen el Evangelio, sino que dice las palabras de esta vida. Porque eso es el Evangelio. El Evangelio es vida, vida por medio de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vida por medio de aquel que dio su vida, vida por medio de aquel que fue crucificado, vida por medio de aquel que murió, aquel que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Por eso esta promesa de vida, por eso este evangelio de vida es veraz, porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Él está vivo, por lo tanto, su promesa de vida es verdadera, es confiable, es real.
qué bello pasaje que nos insta, nos muestra, ¿no es cierto?, esta necesidad de obedecer a un mandamiento vivo, un mandamiento que es de beneficio, que es de bien para toda la humanidad. Aquellos que están muertos pueden alcanzar vida por medio de la obra redentora de Cristo. Otro pasaje, ahí mismo en el libro de los Hechos, un poquito más adelante, ¿no es cierto?, con relación también a esto que estamos conversando, ¿no es cierto? Dicen Hechos 9:15. Esto es cuando Dios, ¿no es cierto? Dios le habla a su siervo, a Ananías, ahí en el capítulo 9, después de que nuestro Señor Jesucristo ha tenido un encuentro personal con Saulo de Tarso, y él entra a la ciudad de Damasco, recuerden ustedes, ciego por la visión, ¿no es cierto? Él estaba ciego. Dios le habla a Ananías y le pide que vaya donde Saulo. Le dice, anda, anda. Y Ananías se cuestiona, Ananías le cuestiona a Dios y le dice, Señor, pero él es un perseguidor de la iglesia. Él tiene autoridad para tomarme preso, él tiene autoridad para meterme en la cárcel. Y ahí Dios le responde, para que él vaya a donde Saulo y comience, ¿no es cierto?, el trabajo de edificarle, de discipularle, de encaminarle en la palabra, ¿no es cierto? Dice el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La verdad, hermanos, es que solo, no solo el apóstol Pablo es un instrumento escogido para llevar el nombre de nuestro Dios a toda nación. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. En una oportunidad, ¿no es cierto?, cuando el Señor Jesús llamó a uno de sus apóstoles, ¿no es cierto?, a uno de sus discípulos, ahí le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando él se va ahí, ¿no es cierto?, en el monte, él le dice, id por todo el mundo. Y ese mandato ha trascendido porque no solo era para los que estaban, los discípulos que estaban presenciando ahí, sino que es un mandato que está dado a toda la iglesia. Es un mandato para todos nosotros, porque todos hemos sido escogidos para ser instrumento, para llevar el Evangelio a toda criatura. Entonces, es una necesidad. La predicación del Evangelio es una necesidad, primeramente porque es un mandato de nuestro Dios. Es un mandato de nuestro Dios y debemos obedecerle. En segundo lugar, la propagación del Evangelio es una necesidad porque el mensaje de Dios no puede ser callado, el mensaje de Dios no puede enmudecer, el mensaje de Dios no puede ser silenciado. Miren, veamos ahí un pasaje en el Antiguo Testamento, y usted va a decir, pero ¿qué pasa con el Antiguo Testamento, con el Evangelio? Veamos este pasaje, dice ahí en el libro de Jeremías, capítulo 20 y versículo 9, dice, y dije, aquí está hablando Jeremías. Jeremías está expresando lo que él dijo y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Lo que nos está narrando aquí Jeremías es un momento de duda, por decirlo de una manera que él tuvo. Él, por las distintas circunstancias, el ministerio de Jeremías, el tiempo en que a él le tocó profetizar y servir a Dios, no fue un tiempo fácil, no fue un tiempo fácil. Estaba ahí, ¿no es cierto?, la cautividad, había una sociedad muy fría a, a lo que era la palabra de Dios. Él sufrió mucho, fue maltratado, fue castigado, sufrió. Jeremías fue un profeta sufriente por servir a Dios.
Y llega un momento en que él se cansa, llega un momento en que él se agota. Y como dice acá, y dije, yo ya estaba cansado, dice Jeremías, y dije, no me voy a acordar más, ni hablaré más en su nombre. Y ahí se refiere a nuestro Dios, no voy a seguir con esto. No haré nada más, se acabó, yo ya no sirvo, no puedo seguir. En cambio, él dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La palabra de Dios no puede ser callada. La palabra de Dios no puede ser silenciada, hermanos. Y si tenemos la responsabilidad, si Dios nos ha dado el mandato de ir y predicar el Evangelio, no podemos ser desobedientes a su palabra, porque es el Espíritu Santo que está en nosotros, nos va siempre a instar, nos va siempre ahí, va a estar empujándonos a que nosotros proclamemos el Evangelio. No luchemos contra el Espíritu Santo, sino que seamos obedientes a su palabra. Otro pasaje ahora en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20, la situación que yo les comentaba unos instantes atrás, en el capítulo 20, ahí cuando están encarando a Pedro, a Juan, por la predicación de Cristo, y por el milagro que habían hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ellos dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callar el Evangelio, no podemos callar la mejor noticia que hay para la humanidad. Vida eterna por medio de Cristo Jesús. Liberación de la condenación por medio de Cristo Jesús. La gracia de Dios hacia el hombre por medio de Cristo Jesús. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, nosotros tampoco. Luchamos, sí. Hay hermanos que tienen, ¿no es cierto? Cuando hemos conversado un poco sobre los dones que Dios ha dado a la iglesia, hay hermanos que tienen el don de la evangelización. Hay hermanos que de cualquier tema en 5 minutos llegan a la predicación del Evangelio. Hay otros que a lo mejor luchamos un poco más por tratar de poner el tema sobre la mesa, pero independiente de cuánto nos cuesta, independiente si tenemos el don de evangelizar o no, si tenemos el don de evangelismo o no, es un mandato y es un deber, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, no podemos silenciar, no podemos, no podemos callar. Nuestras vidas también tienen que ser una carta abierta, una carta pública. Nuestros actos, nuestros hechos deben gritar a los cuatro vientos el Evangelio de salvación con el cual Dios nos ha dado vida y nos ha transformado. Otro pasaje también está aquí en Mateo, capítulo 5, versículos 14 y 15. Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hermanos, tú y yo somos luz de este mundo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de alumbrar. Tú y yo, aunque no queramos, brillamos. ¿Con qué intensidad? Eso depende de la relación personal que tengamos con Dios. Pero hermanos, tenemos el deber de alumbrar a todos los que están, como dice ahí, en casa, a todos los que están a nuestro alrededor. No podemos esconder, no podemos esconder lo que somos. No podemos esconder la obra redentora que Dios ha hecho en nosotros. No podemos esconder el milagro de la gracia divina que por amor nos ha alcanzado. Es una necesidad. Es una necesidad poder predicar, poder evangelizar, poder llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que lo necesitan. Y hoy día
con mayor razón. ¿En qué sentido? Hoy día la gente, mucha gente está angustiada, mucha gente está preocupada, mucha gente está desesperada, pensando en qué pasará. Bueno, hermanos, tú y yo tenemos la bendición de saber que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Qué maravilla, qué privilegio tener la seguridad de que nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús, de que nuestras vidas están debajo de las alas de nuestro Señor, guardadas para aquel día glorioso en que tengamos que estar, que tengamos el privilegio de estar cara a cara con Él. ¡Qué maravilla! Tenemos esa seguridad, debemos vivir con esa seguridad, debemos proyectar esa seguridad y debemos entregar el Evangelio, que es el que nos permite tener esa seguridad. Es una necesidad. Entonces, es una necesidad porque es un mandato de Dios, es una necesidad porque la palabra de Dios no puede ser callada. Y como tercer punto, es una necesidad porque el inconverso está perdido. El inconverso está perdido. Un día, en una época, tú y yo, sí, todos los que hoy día gozamos de la gracia divina, también estábamos perdidos. También estábamos perdidos. ¿Qué nos dice el libro de Romanos? Un pasaje conocidísimo, un pasaje muy, muy, muy conocido. Dice ahí Romanos capítulo 5 y versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. El libro de Romanos tiene muchos pasajes, ¿no es cierto? Está ahí Romanos 3:10 que dice, por cuanto como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay nadie, nadie sobre la tierra, no hay ningún ser humano que no haya pecado. Y basta un pecado para hacernos culpables y merecedores de la justicia divina, merecedores del justo castigo, porque Dios no es injusto, es justo, es un justo castigo, merecedores de la condenación eterna. Basta un solo pecado. Y nosotros tenemos mucho más de uno. Y toda la gente que conocemos que está a nuestro alrededor tiene más de un pecado, mucho más de un pecado. Por eso están perdidos. Tenemos la obligación, es una necesidad, porque están caminando velozmente a la condenación eterna. Como les decía anteriormente, nosotros no tenemos la facultad de transformar vidas. El que transforma vidas es el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos la responsabilidad de sembrar la semilla, de entregar la semilla. El Espíritu Santo hace la obra con esa semilla después, pero nosotros tenemos el deber de pregonar las buenas nuevas de salvación, porque el mundo está perdido, porque todos hemos pecado. Todos estuvimos, los creyentes estuvimos en algún tiempo, los inconversos están separados de Dios, apartados de Dios por producto del pecado. Otro pasaje ahí en Juan, capítulo 8, versículo 24. Juan 8, 24. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La única opción, el único camino, la única puerta, el único medio para alcanzar la gracia divina, el perdón de pecados, para recibir vida y vida en abundancia, es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro medio. Y ese es el problema que tenemos hoy día. Ese es el problema que nuestra sociedad tiene hoy día. Hay muchas religiones, hay muchos movimientos que el ser humano ha tratado de buscar, ha creado, ¿con qué propósito? Buscando un medio alternativo
porque rechazan a Cristo como el único camino. Y ninguno, no hay ninguno que tenga la posibilidad de llevarnos al Padre, solo nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el camino, la verdad, la vida. Solo Él. Nadie va al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Él hizo la obra redentora. Él murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y Él resucitó. Ninguno más ha resucitado. Solo Él ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Nosotros somos los portadores de estas buenas nuevas. Y finalmente otro versículo dice Apocalipsis capítulo 20 y versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa va a ser la condición final. Esto nos está hablando del futuro, de la situación final que van a enfrentar todos aquellos que rechazaron la obra redentora de Cristo, todos aquellos que no fueron alcanzados por la gracia divina. Va a llegar un día en que todos serán lanzados al lago de fuego. Hermanos, hermanos, debe. Yo estoy seguro que todos nosotros tenemos a alguien que amamos, a alguien querido, un familiar, un amigo, un cercano, un conocido, que en estos momentos seguramente debe estar yendo rumbo al lago de fuego. Tú y yo no tenemos la capacidad de salvarle, pero tenemos la responsabilidad de llevar las buenas nuevas de salvación para que el Espíritu Santo haga la obra en ese corazón, la obra en esa vida. Por eso el apóstol Pablo decía, me es impuesta necesidad, me es impuesta necesidad. Predicar el Evangelio no es un hobby, predicar el Evangelio no, es una necesidad. ¿Por qué? Porque Dios lo manda, porque el mensaje de Dios, la voz no puede ser callada y porque aquellos que no han sido alcanzados con la gracia divina están condenados al lago de fuego. Tres argumentos sólidos, tres condiciones sólidas para que entendamos que nuestra responsabilidad es la predicación del Evangelio. Para entender que es la responsabilidad que tenemos como creyentes, es propagar el Evangelio a toda criatura y que así como un día alguien invirtió tiempo en sembrar esa semilla, que luego el Espíritu Santo obró y nos convenció de pecado, justicia y juicio, nosotros tenemos la responsabilidad de sembrar la semilla en otros y el Espíritu Santo hará su obra. Conclusiones. Y aquí quiero detenerme un poquito para mostrarles algo. Un dato estadístico sobre nuestra sociedad. Un dato estadístico sobre nuestra sociedad. Y aquí ¿por qué? Quiero llevarlos a que meditemos y podamos ser sensibles a la realidad. En el año 2017, ¿por qué tomé el año 2017? Porque la verdad es el año donde encontré datos más certeros y más confiables. Del año 2018, 2019 hay algunas contradicciones ahí en cuanto a los números. El año 2017 en nuestro país murieron 28.591 personas por enfermedades cardiovasculares. Un gran número. 26.229 personas por tumores malignos. Fallecieron en nuestro país 10.861 personas por enfermedades respiratorias. Perdieron la vida 1.483 personas en accidentes de tránsito. 779 personas murieron por causas de homicidios. ¿A qué quiero llevar, hermanos, con esto? ¿Y qué es lo que debemos meditar? Hoy día, en nuestro país, hay alrededor de 450, 500, no recuerdo exactamente, pero hasta el día de ayer eran
más de 400 personas fallecidas por COVID, fallecidos por coronavirus en nuestro país. Hermanos, hay muchas más personas que han muerto. La muerte está cercana y no es producto de una pandemia. La muerte está cercana porque ningún ser humano tiene la vida comprada. Ningún ser humano tiene la vida asegurada. La muerte está cercana todos los días, en cada momento. Ustedes ven aquí los números. Son mucho más elevados que las personas que hoy día han muerto por esta pandemia. Pero hoy día la gente, el mundo, al ver esta enfermedad, al ver este virus, siente que es vulnerable. Cuando no estaba el virus, todos pensaban que eran invencibles. Los números nos dicen que no. La realidad dice que no. La realidad dice que la muerte está mucho más cerca de lo que nosotros habitualmente pensamos. Por eso tenemos la necesidad de predicar el Evangelio. No porque hoy día haya una pandemia, sino porque siempre la muerte ha estado cercana a cada uno de nosotros. Siempre la muerte ha estado cercana a nuestros seres queridos. La muerte ha estado cercana a nuestros amigos, a todos aquellos inconversos que nosotros conocemos. La muerte siempre ha estado cercana. No se ha acercado más porque hay un virus hoy día que nos tiene, por decirlo de una manera, encerrados en nuestros hogares para que no nos contagiemos. No, no es por eso. Siempre ha estado cercana. No perdamos de vista esta realidad. Y finalmente, hermanos, Efesios capítulo 6 y versículo 19, Efesios 6, 19, dice, pidiendo oración, ahí el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso pidiendo oración, dice, oren, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos, que este pasaje sea una realidad, que este pasaje lo apropiemos a nuestras vidas, que cuando oremos, oremos también para que el Señor a nuestras vidas, cuando oremos por nosotros, cuando oremos los unos por los otros, oremos para que el Señor nos dé la capacidad que al abrir nuestra boca, cada vez que abramos nuestra boca, nos sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo, con entusiasmo, con ahínco el misterio del Evangelio, porque es nuestro deber, porque es una necesidad para cada uno de nosotros como creyentes la predicación del Evangelio. Hermanos, espero que hayamos sido motivados, que esto nos motive, nos aliente a la propagación del Evangelio, al deber y la responsabilidad que como hijos de Dios tenemos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Les invito a tener un momento de oración, les invito a ir a nuestro Padre en oración. Amado Señor, damos gracias por tu bondad, damos gracias por tu misericordia y damos gracias porque una vez más, Señor, nos permites recordar por medio de tu palabra el deber que como creyentes tenemos, el deber que debemos cumplir, el deber que más de alguna vez a lo mejor hemos sido irresponsables en llevar, que es la propagación del Evangelio. Debemos predicar el Evangelio porque la muerte está cercana. La muerte está cercana a todo viviente y no es producto de una pandemia porque día a día nuestras vidas están expuestas a accidentes, a otro tipo de enfermedades, a distintas circunstancias, Señor. Y muchas veces nos sentimos tan seguros, nos sentimos tan confiados en nosotros mismos y nos olvidamos que la vida es un don que tú has dado. Tú puedes quitarlo en cualquier momento. Señor, que nosotros sintamos el amor por el perdido, ese amor que tú has sentido por este mundo perdido, ese amor que permitió que nuestro Señor Jesucristo viniera y fuera crucificado en la cruz del Calvario para dar redención a este mundo perdido. Oramos
para que nos guíes, oramos para que tu Espíritu Santo sea influyendo en cada uno de nosotros, para que podamos ser responsables, obedientes, para que podamos cumplir y realmente sintamos en nuestras vidas, así como planteaba el apóstol ahí en el libro de Corintios, evangelizar, llevar el evangelio a otro es una necesidad, es una necesidad. Oramos en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.